En el mundo de los negocios, el tiempo es un recurso valioso y escaso. En este sentido, Scrum es una metodología ágil que busca optimizar el tiempo y los recursos para lograr resultados rápidos y efectivos en cualquier proyecto. El libro Scrum, El arte de hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo, de Jeff Sutherland, uno de los creadores de esta metodología, es una guía práctica para aplicar los principios de Scrum en cualquier tipo de trabajo o proyecto. En este video, exploraremos los conceptos clave de Scrum y cómo el libro de Sutherland puede ayudarnos a maximizar nuestra productividad y eficiencia en el trabajo. Además, recordemos que este libro también cuenta con una versión en audiolibro para aquellos que prefieren escuchar en lugar de leer. Comencemos con este segundo capítulo. Capítulo 2. Los orígenes de Scrum. Para los pilotos de caza estadounidenses en Vietnam, un periodo de servicio significaba cumplir 100 misiones en territorio enemigo. 50% de ellos eran derribados. A algunos se les rescataba, pero la mayoría no conseguía regresar. En 1967, como piloto de caza joven e inexperto, fui enviado de la base de la Fuerza Aérea en Mountain Home, Idaho, a la base Udon Royal Thai, en el norte de Tailandia, para desempeñar la función más peligrosa en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la de reconocimiento. Esto sucedió mucho antes de las misiones no tripuladas de Predator y de las imágenes satelitales confiables. Despojado de todas sus armas, a mi RF-4C Phantom se le equipó con cámaras y un tanque extra de combustible. Mi labor consistiría en incursionar en territorio enemigo para que mi navegante tomara fotos de antes y después de las misiones de bombardeo. La mayoría de estas misiones se hacían de noche, así que yo atravesaba a toda prisa la oscuridad tropical a apenas 30 metros del suelo, rozando casi las copas de los árboles. En cuanto cruzaba la frontera y entraba en Vietnam del Norte, mi pantalla de visualización frontal se encendía como una máquina de juegos y el ruidoso sistema de alerta de misiles comenzaba a disparar una ráfaga de silbatazos y pitidos. El cielo se iluminaba con el fuego trazador de las armas antiaéreas y yo sabía que, en cuestión de minutos, el radar antimisiles ubicaría mi avión a una altura de menos de 150 metros, demasiado baja para permanecer en el área de reflejo terrestre. Mi adrenalina fluía con fuerza en esos momentos, pero nunca perdí la calma. Por el contrario, el peligro casi me tranquilizaba. Atribuyo esto a la instrucción que recibí en la Fuerza Aérea para controlar el riesgo. Ese adiestramiento me enseñó a hacer 4 cosas: observa, oriéntate, decide y actúa. Específicamente, tenía que observar el área objetivo, determinar la mejor vía de acceso y salida de la zona de ataque, orientarme ante la eventualidad de hechos inesperados y actuar decididamente con base en la intuición y la costumbre adquirida. La vacilación podía costar la vida a un piloto, pero la imprudencia también. En cuanto mi navegante había tomado sus fotografías, yo tiraba nuevamente de la palanca y salía de la zona de peligro, al tiempo que la fuerza de gravedad reducía mi visión al mínimo. Mi navegante solía perder el conocimiento por esa misma causa, y a veces el control de sus esfínteres, pero jamás se quejó, conmigo siempre regresaba a salvo. Yo no pasaba de ser entonces un joven piloto de jets con la esperanza de sobrevivir a las misiones que se le encomendaban. Pero nunca imaginé que mi experiencia de vuelo y el entrenamiento que recibí para pensar y actuar en una situación de vida o muerte definirían mi manera de operar el resto de mis días. Llegué a Vietnam en 1967 junto con 2 escuadrones de cazas F-4 y 2 de aviones de reconocimiento RF-4C, 100 naves en total. Estas naves de reconocimiento reemplazaron a 2 escuadrones de RF-101, de los que solo 4 de un total de 50 no habían sido derribados en un año. Los 4 sobrevivientes tenían tantos agujeros de bala que ya resultaban inservibles. No sé cómo pudieron aterrizar luego de su última misión. El RF-4 era un avión de combate más resistente, pese a lo cual la mitad de ellos fueron derribados en un año. Aunque el índice de sobrevivencia mejoró, 50% de quienes llegaron conmigo no regresaron a la base, si bien a algunos se les rescató en la selva antes de que fueran hechos prisioneros. Al volver de la guerra hice una maestría en estadística en Stanford y pasaba todo el tiempo posible en el Stanford Artificial Intelligence Laboratory. Luego me fui a dar clases de matemáticas a la Academia de la Fuerza Aérea, periodo durante el cual también hice un doctorado en biométrica en la Medical School de la University of Colorado. Un día pregunté a mi asesor, el Dr. John Bailar, distinguido investigador en medicina y estadística, cómo podía hacer una tesis que no fuera a dar a un polvoriento estante de la biblioteca. Él me tendió 300 artículos médicos sobre el cáncer, cada uno de ellos con gráficas de esa enfermedad que variaban mucho entre humanos y animales y entre tipos de tumores. Me dijo que si podía explicar esas diferencias, me daría mi doctorado. Así lo hice y obtuve mi título. Para ello tuve que pasar varios años tratando de entender por qué una célula se vuelve cancerosa. Aprendí mucho sobre la teoría de sistemas y que un sistema solo tiene ciertos estados estables. Conforme una célula evoluciona, pasa de un estado estable a otro. Comprender las reglas para que un sistema adaptativo complejo pase de un estado a otro y para que éste sea positivo y no negativo fue algo a lo que dediqué casi una década.
Años más tarde se me ocurrió que las organizaciones, los equipos y las personas son sistemas adaptativos complejos. Lo que hace pasar a las células de un estado a otro es lo mismo que hace pasar a las personas de un estado a otro. Para que una célula cambie, primero inyectas energía en el sistema. Al principio hay caos, parece no haber reglas, todo está en estado de flujo. Cuando haces esto en organizaciones que intentan cambiar, la gente suele asustarse, no entiende qué pasa, no sabe qué hacer. Pero más pronto de lo que se cree, e igual que una célula, una organización se adapta a un nuevo estado estable. La pregunta es si este nuevo estado es mejor que el anterior, la célula es sana o cancerosa. Me pregunté entonces cómo deducir algunas reglas simples para que los equipos pudieran adoptar un estado más productivo, satisfactorio, sustentable, grato y efusivo. Pasé los 15 años siguientes tratando de resolver esto. Durante el periodo presidencial de Ronald Reagan, el gobierno redujo drásticamente las subvenciones a la investigación científica, entre ellas la de mi investigación en los National Cancer Centers, donde me desempeñaba como investigador titular de recolección y análisis de datos para pruebas clínicas y estudios epidemiológicos en el Colorado Regional Cancer Center. Mientras pensaba qué hacer, recibí una llamada de Mid-Continent Computer Services, compañía que se había enterado de que yo era el principal experto en el campo de su más reciente tecnología. Mid-Continent ofrecía servicios a 150 bancos de América del Norte. Su nuevo producto más demandado eran las redes de cajeros automáticos. Estábamos en 1983, cuando disponer de efectivo solía significar hacer fila en un banco o formarse en la ventanilla de servicio en el auto. Se emitía un cheque para cambiarlo por la suma deseada y se le tendía al cajero. Los cajeros automáticos remediaron este embrollo, pero Mid-Continent tenía problemas para que sus redes se entendieran entre sí. Necesitaba un especialista en sistemas para resolverlos y me hizo una lucrativa oferta como vicepresidente de sistemas avanzados. Sus computadoras en red eran iguales a las que yo había usado durante años en mi doctorado, así que yo resultaba idóneo para el trabajo. O al menos eso creí. Nada es fácil nunca, ¿verdad? Cuando llegué a esa compañía, me topé con una división que ejecutaba sus proyectos utilizando el método en cascada. Cientos de programadores de computadoras pasaban el día entero en su escritorio trabajando en apariencia, pero nunca hacían nada a tiempo ni dentro del presupuesto. En cuanto a los cajeros automáticos, sus costos eran 30% superiores a sus ingresos. Las ineficiencias eran inconcebibles. Lo primero que hice fue dedicar un tiempo a averiguar cómo funcionaban las cosas. Ya te imaginarás cómo trataba la alta dirección al personal a mi cargo. Había muchos gritos, microgestión, conducta agresiva pasiva y exigencias de trabajo más intenso y tiempo extra. Pero por más que la dirección presionaba, los proyectos seguían atrasándose crónicamente, rebasando el presupuesto y sin rendir lo que debían. Decidí que lo mejor era cambiar todo. La operación estaba demasiado dañada para repararla poco a poco, así que opté por formar una compañía dentro de la compañía. Pedí al director general, Ron Harris, que me permitiera crear una organización aparte, con todos los involucrados en las redes de cajeros automáticos. Tendríamos nuestro propio equipo de ventas, de mercadotecnia y de finanzas. Harris era un director brillante y creativo que confiaba en mi trabajo. De haber habido otro director, quizá no lo habría permitido. Tras escuchar mi idea, Harris me dijo, si quieres echarte a cuestas ese dolor de cabeza, adelante. Y así lo hice. Fui con los desarrolladores y gerentes y les dije, lo primero que debemos hacer es dejar de hacer cosas que están acabando con nosotros. Es como ese viejo chiste en el que alguien se da de topes contra la pared solo por el alivio que siente al dejar de hacerlo. Debemos descubrir una mejor manera de trabajar, les dije, y tenemos que empezar de inmediato. Nuestra pequeña compañía pasó a ser entonces un equipo dividido en subequipos. Los bonos no se basaban en el desempeño individual, sino en el de toda la compañía. Ideamos herramientas que 10 años después se abrirían paso hasta Scrum, como los conceptos de responsable del producto, retraso del producto y sprints semanales, que detallaré más adelante. 6 meses más tarde, éramos la división más rentable de la compañía. Los ingresos eran ya 30% superiores a los gastos. Nuestros sistemas NanStap Tandem fueron las primeras computadoras de transacciones en línea en inspirar confianza a los bancos y las desplegamos en toda América del Norte. Hoy en día casi no hay ciudad estadounidense que no tenga un cajero automático. Y todas estas máquinas saben con exactitud cuánto dinero tienes. Mi equipo tuvo mucho que ver en eso y ahora te doy la bienvenida a él. Aprender a pensar como robot. Tras mi primera carrera en el ejército y mi segunda en la academia, casi me sentía un extraño en los negocios. Pero esta perspectiva, desde fuera, fue una de mis ventajas principales. Desde el primer día, para mí fue misterio porque la gente insistía en trabajar en formas que ella misma sabía que eran ineficientes y antieconómicas, tanto como deshumanizadoras y deprimentes. Supongo que creía que esa era la mejor manera de trabajar simplemente porque así es como lo hacían todos.
Aunque la pasé muy bien en mi continente, ansiaba poner a prueba mis habilidades en nuevos retos. En las 2 décadas siguientes trabajé en compañías grandes y pequeñas como vicepresidente de ingeniería o director tecnológico. En cada una de ellas intenté hacer que los equipos trabajaran en común de modo más eficiente. Uno de estos empleos me llevó a un edificio en Cambridge, Massachusetts, muy cerca del Massachusetts Institute of Technology, MIT. Doctores y profesores de esta institución acababan de poner una compañía fabricante de robots y se habían quedado sin espacio en su laboratorio en el MIT, así que subarrendaron algunas oficinas de la compañía en la que yo trabajaba. Semanas después de haberse mudado con nosotros, sucedió algo totalmente inesperado. Un robot de 6 patas del tamaño de un gato entró corriendo a mi oficina y se puso a perseguirme en torno a mi escritorio. Luego llegaron las personas que lo controlaban, quienes se disculparon nerviosamente por lo ocurrido, pese a lo cual esto volvía a suceder cada tanto. Un robot escapaba del laboratorio corriendo por el edificio. Yo oía el tableteo mecanizado de sus piernas ir de aquí para allá en los pasillos. Yo siempre ofrecía vino y cerveza los viernes en la tarde para que los empleados se relajaran y convivieran tras una dura semana de trabajo. Invitaba a la gente del MIT del otro lado del pasillo y una tarde apareció Rodney Brooks. Profesor de inteligencia artificial del MIT, Brooks era uno de los fundadores de la compañía de robots, así que le pregunté cómo funcionaban aquellas máquinas errantes. Hemos pasado décadas tratando de producir una máquina realmente inteligente, contestó. Hemos invertido miles de millones de dólares y muchos años de trabajo fabricando las computadoras más grandes posibles con las más grandes bases de datos, pero lo único que logramos fue una computadora capaz de ganarnos en el ajedrez. Sus robots, explicó, adoptan un enfoque totalmente distinto. En vez de fabricar algo con un solo cerebro central, produjeron un robot con 6 patas, cada una de ellas con un cerebro propio. Un procesador en la espina dorsal contenía unas cuantas reglas: avanzar, retroceder, no chocar con otras patas. El chip de red neuronal en la cabeza del robot conocía esas reglas y fungía como árbitro entre todas las partes. Les decía a las patas que veía por su cámara, cuando chocaba con un obstáculo, este tipo de cosas. Lo interesante, dijo Brooks, es que cada vez que se le encendía, un robot aprendía a caminar por vez primera. No disponía de una base de datos que le indicara dónde se hallaban las cosas en la habitación. El mundo era su base de datos. Conocía todo por primera vez siempre que se le encendía. Tropezaba con cosas y las deducía a partir de sus circunstancias reales, lo cual quiere decir que podía adaptarse a cualquier entorno. Déjame enseñarte, me dijo Brooks, y me llevó a su laboratorio. Ahí insertó un chip neuronal virgen en uno de sus robots insectoides, al que vi bambolearse mientras cobraba vida. Titubeante en un principio, recorrió la sala dando traspiés como un cervatillo que usara por primera vez sus patas. Pero a cada paso se volvía más seguro. Las patas aprendían rápidamente a colaborar y trabajar en común. Minutos más tarde, el robot ya corría por el cuarto. No tenía nada almacenado o programado sobre cómo caminar, unas cuantas reglas mantenían trabajando en conjunto a esos componentes. Aquellas patas no pensaban, actuaban. El ingenio y sencillez de ese sistema me dejó atónito. Ahí estaba algo que hacía justo lo que a mí me habían enseñado a hacer al volar en Vietnam: observar, orientarse, decidir y actuar. Asimilaba su entorno y se conducía con decisión a partir de los datos que obtenía de él. ¿Qué pasaría? Pregunté entonces a Brooks, si pudiéramos idear un conjunto simple de instrucciones que permitiera que equipos de personas trabajaran en común, a la manera de esas patas. Tales equipos se autoorganizarían y autooptimizarían, justo como este robot. No sé, respondió él. ¿Por qué no haces la prueba y me dices qué resulta? No persigas cascadas. Comprendí entonces que sí podía crear un sistema que, como ese robot, coordinara a seres pensantes independientes con realimentación constante sobre su entorno, se alcanzarían muy altos niveles de desempeño. Si agilizamos el flujo de información entre las patas de un grupo, podríamos obtener eficiencias nunca antes vistas. Mi conversación con Brooks tuvo lugar hace más de 2 décadas. Durante muchos años, él fue director de robótica e inteligencia artificial del MIT, y el robot de extremidades delgadas e inseguras que yo conocí, el cual respondía al nombre de Gengis Khan, luce ahora en la Smithsonian Institution, como pieza de colección. Una de las compañías de Brooks y Robot fabrica en la actualidad la aspiradora Roomba, la que, para limpiar pisos, emplea la misma inteligencia adaptativa que Gengis Khan usó para perseguirme en mi oficina. La innovación más reciente de Brooks en Synchro-Robotics, el robot Buster, puede trabajar con humanos en un área común. La labor de Brooks me sirvió de inspiración. En 1993 llevé conmigo esas ideas a ISAL, compañía que me contrató como vicepresidente de tecnología de objetos. Los ejecutivos de esta corporación querían que mi equipo desarrollara en 6 meses una línea de productos totalmente nueva, destinada a algunos de sus clientes principales, como Ford Motor Company, la cual usaba el software de ISAL para diseñar y producir aplicaciones internas.
Así, informé a mi equipo de desarrollo que sabía que no lo lograríamos siguiendo el viejo estilo de desarrollo de software. Este estilo antiguo era el método en cascada que describí en el capítulo anterior, la diagramación esmerada en grandes gráficas de Gantt de todo lo relacionado con un proyecto, de cada tarea, calculada en horas exactas, en hermosos colores que fluían por la página como en un salto de agua. Esas gráficas eran imponentes en su precisión. Pero también pura mentira. Yo sabía que la metodología en cascada nos haría exceder en meses, si no es que en años, nuestra fecha límite. Debíamos inventar una manera completamente distinta de hacer las cosas. Por lo tanto, fui con el director general y le dije que prescindiríamos de las gráficas de Gantt. Él se alarmó y me preguntó por qué. ¿Cuántas gráficas de Gantt ha visto usted en su carrera? Le pregunté a mi vez. Cientos, contestó. ¿Y cuántas de ellas resultaron atinadas? Hizo una pausa. Ninguna. Le dije entonces que al final de cada mes le entregaría software útil, en lugar de una defectuosa gráfica de Gantt. Podría probarlo y ver si íbamos por buen camino. Tendríamos que hacerlo, pues de lo contrario no cumpliríamos la fecha límite. Mi equipo y yo dedicamos varias semanas a leer cientos de ponencias, libros y artículos sobre la organización de equipos y el desarrollo de productos. Un día, uno de los desarrolladores llegó con un artículo de 1986 de la Harvard Business Review escrito por dos profesores de administración japoneses, Hirotaka Takeuchi y Kujiro Naanaka. Llevaba por título The New Product Development Game, del nuevo desarrollo de productos. Takeuchi y Naanaka habían estudiado equipos de algunas de las compañías más productivas e innovadoras del mundo, Honda, Fuji Xerox, 3M, Hewlett Packard y otras. Afirmaban que la vieja manera de desarrollar productos, representada por el sistema de planeación gradual de programas de la NASA, un sistema en cascada, presentaba fallas de origen. En cambio, las mejores compañías seguían un proceso de desarrollo empalmado, más rápido y flexible. Sus equipos eran interfuncionales y tenían autonomía, autoridad para tomar decisiones y un propósito trascendente, perseguían algo más allá de ellos. La dirección no daba órdenes. Por el contrario, los ejecutivos eran líderes de servicio y facilitadores dedicados a quitar obstáculos a sus equipos, más que a decirles qué hacer y cómo desarrollar productos. Aquellos profesores japoneses comparaban el trabajo en común con un equipo de rugby y decían que los mejores equipos actúan como en un scrum. La pelota circula entre los integrantes del equipo a medida que éste avanza por el campo como una unidad. 6. El artículo de Takeuchi y Naanaka causó revuelo al momento de su publicación, 7 años antes de que nosotros lo leyéramos en ISAL. Asombró a todos, pero nadie hizo nada al respecto. El gerente estadounidense promedio era incapaz entonces de dotarlo de sentido, pese a que Toyota aumentaba ya rápidamente su participación de mercado aplicando ese enfoque. En ISAL no teníamos nada que perder. Así, decidimos hacer la prueba, pese a que el artículo versaba sobre manufactura, no sobre desarrollo de software. A mí me pareció que las ideas de esos autores sacaban provecho de algo fundamental, un proceso descriptivo del trabajo en equipo óptimo en cualquier área. Esto se extendía a todos los experimentos que yo había hecho desde mi primer empleo en el sector privado, en mi continente. Fue así como nació Scrum. Entregamos el producto a tiempo, dentro del presupuesto y con menos errores que todos los productos previos. Las posibilidades de esta nueva forma de gestión de proyectos me entusiasmaron tanto que toda mi labor futura se centró en afinar Scrum para su uso en toda clase de compañías. En 1995 presenté, en una conferencia de investigación de la Association for Computing Machinery, un artículo en coautoría con Kensio Abe titulado Scrum Development Process, proceso de desarrollo con Scrum, que codificaba esas prácticas. Desde entonces hemos prescindido de tantas mayúsculas y modificado un poco la idea, pero los principios siguen en pie y las compañías que adoptan este proceso suelen ver beneficios inmediatos. Inspección y ajuste. Los buenos equipos de trabajo que utilizan Scrum pueden alcanzar lo que nosotros llamamos hiperproductividad. Aunque cueste creerlo, suelo ver aumentos de productividad de entre 300 y 400% en los grupos que implementan correctamente Scrum. Los mejores equipos pueden obtener aumentos de hasta 800% y reproducir su éxito una y otra vez. Asimismo, pueden más que duplicar la calidad de su trabajo. Cómo incorporar autonomía, trascendencia y fecundación mutua en un equipo que usa Scrum y obtener hiperproductividad de esa combinación. De eso tratará el resto del libro, pero aquí describiré la estructura básica. Dado que Scrum proviene de técnicas que se emplean en la manufactura nipona, conviene saber un poco acerca de cómo las aprendieron los japoneses. Irónicamente, adquirieron muchas de ellas de un estadounidense, W. Edwards Deming, quien trabajó con el general Douglas MacArthur durante la ocupación estadounidense de Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Para reconstruir la economía, MacArthur despidió a casi toda la alta dirección japonesa, ascendió a gerentes de línea y llevó consigo a expertos estadounidenses en operaciones de negocios como Deming. La influencia de este último en la manufactura nipona fue profunda. Instruyó a cientos de ingenieros en lo que hoy se conoce como
control estadístico de procesos. La idea básica consiste en evaluar con exactitud qué se hace y cuán bien, y perseguir la mejora continua. No una mejora de una sola vez, sino la mejora constante. Busca siempre algo en lo que puedas mejorar. Nunca te contentes con lo que eres. Para ello, experimenta sin cesar, a fin de ver si puedes conseguir una mejora. Este método que acabo de probar es mejor. ¿Y este otro? ¿Y si solo cambio esta cosa? En 1950, Deming pronunció ante líderes japoneses de negocios una charla que se volvería famosa. Entre ellos se encontraba Akio Morita, fundador de Sony. Dijo Deming: por buenos que sean sus técnicos, como líderes ustedes deben buscar avances en la calidad y uniformidad de sus productos si quieren que sus técnicos hagan mejoras. En consecuencia, toca a la dirección dar el primer paso. Los técnicos de sus fábricas y compañías deben saber primero que a ustedes les apasiona la mayor calidad y uniformidad de los productos y que se sienten responsables de la calidad de estos últimos. Pero nada resultará de esto si solo lo dicen. La acción es importante. 8. Y el método para la acción, al que quizá Deming debe su fama más que a nada, es el ciclo planea, haz, revisa, actúa, plan, do, check, act, PDCA. Este ciclo puede aplicarse a la producción de prácticamente cualquier cosa, sea un auto, un videojuego o hasta un avión de papel. Cuando enseño a la gente a aplicar Scrum, me sirvo justo de eso, de aviones de papel. Divido al grupo en equipos y les digo que la meta es hacer el mayor número posible de aviones. Habrá 3 roles en cada equipo, una persona confirmará que los aviones vuelen, otra participará en el proceso de montaje, pero buscará formas en que el equipo pueda hacer mejores aviones y aumentar su producción, y todos los demás miembros se ocuparán de hacer el mayor número posible de aviones en el tiempo de montaje asignado. Posteriormente indico que se realizarán 3 ciclos de elaboración de aviones, de 6 minutos cada uno. A planear cómo hacerlos se dedicará 1 minuto, 3 a elaborarlos y probarlos y 2 a revisar. En esta última fase, el equipo ve el modo de mejorar su procedimiento de elaboración de aviones. ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? El diseño debería cambiar. ¿En qué puede mejorar el procedimiento de elaboración? Finalmente, el equipo actúa. En el mundo de Min, actuar significa cambiar la manera de trabajar con base en los resultados reales y las aportaciones reales del entorno. Esta estrategia es igual a la que siguió el robot de Brooks. Recorre 3 veces este ciclo y así hagas aviones de papel o naves espaciales, mejorarás, y mucho, trabajarás de 2 a 3 veces más rápido y con al menos el doble de calidad. El ciclo PDCA, una idea radical cuando Deming la transmitió a los japoneses, fue el medio que permitió a Toyota convertirse en la compañía automotriz número 1 del mundo. Y es el medio para hacer cualquier tipo de manufactura saneada, término de uso común en Estados Unidos para aludir a los conceptos del sistema de producción de Toyota o desarrollo de productos con Scrum. Renovarse o morir. Una de las razones de que una nueva manera de hacer las cosas haya sido imperativa y de que tantas compañías la hayan adoptado es que el estado del desarrollo de software era pésimo. Casi todos los proyectos se atrasaban, excedían el presupuesto y no daban resultado. Y no porque la gente fuera tonta o codiciosa, sino por la forma en que concebía su trabajo. Insistía en el método en cascada, en que planear todo era posible e incluso en que en el curso de un proyecto de varios años nada cambiaría. Esto es sencillamente aberrante. Lo supe de primera mano en Bell South, al visitarla como consultor hace unos años. Esta compañía tenía ingenieros de primera, muchos de ellos procedentes de los famosos Bell Labs. Ejecutaban la cascada a la perfección. Competían por proyectos inmensos, de entre 10 y 20 millones de dólares. Reunían todos los requisitos del cliente, se ausentaban 18 meses y entregaban a tiempo y dentro del presupuesto justo lo que el cliente había solicitado. Bell South era una de las muy pocas compañías en todo el mundo capaces de hacer eso. El problema asomaba cuando el cliente ya no quería lo que había dicho que quería. Las circunstancias habían cambiado. Los ciclos de negocio se acortaban y los clientes demandaban servicios con mayor capacidad de respuesta. Fui contratado para ayudar a Bell South a comprender qué hacía mal. Pronto me di cuenta de que el problema era la manera en que trabajaban sus empleados. Esto puede ser difícil de escuchar para quien tiene la impresión de hacer todo bien. Así, un día me planté frente a 150 ingenieros de Bell South y les dije que si no cambiaban de modelo y eran más sensibles al cliente, su empresa no duraría. Reaccionaron con hostilidad. Todos ellos eran hombres y mujeres inteligentes, pero creían que mis ideas no eran sino una moda gerencial más. No logré darme a entender, así que simplemente me alcé de hombros e hice una última advertencia: recuerden que hay solo 2 opciones, renovarse o morir. Como tal vez ya lo sepas, Bell South desapareció tiempo después. Suarri. Scrum echa raíces en el pensamiento y la práctica japoneses. En un viaje reciente para reunirme con él, el profesor Ikuhiro Nanaka me aclaró que en Japón no se ve a Scrum como la última moda en el ámbito del trabajo.
Lo consideran una manera de hacer, una manera de ser, un modo de vida. Cuando enseño a la gente a aplicar Scrum suelo hablar de mi experiencia personal de años en el estudio del arte marcial japonés del Aikido. Scrum, como el Aikido o el Tango, incluso, es algo que solo puedes aprender con la práctica. Tu cuerpo, mente y espíritu se sincronizan gracias a la práctica y mejora constantes. En las artes marciales se enseña el concepto de Suari, el cual apunta a diferentes niveles de maestría. En el estado Su se conocen todas las reglas y formalidades. Se repiten como si fueran pasos de baile, para que el cuerpo las asimile. No son alteradas ni un ápice. En el estado A, una vez dominadas las formalidades, pueden hacerse innovaciones. Se imprime brío extra al paso por la pista de baile. En el estado RI es posible desechar las formalidades, gracias a que ya se domina la práctica, y se puede ser creativo sin traba alguna, porque el significado del Aikido o el Tango ya ha arraigado tanto que cada paso expresa su esencia. Scrum es muy parecido. Requiere atención y práctica, aunque también un esfuerzo continuo por llegar a un nuevo estado, en el que las cosas fluyan y sucedan. Si alguna vez has visto a grandes bailarines o gimnastas, sabes que sus movimientos pueden parecer casi naturales, como si ellos no hicieran otra cosa que ser. Parecería que no pudieran ser otra cosa que lo que son en ese momento. Lo experimenté un día en que un diminuto maestro de Aikido me lanzó por los aires de tal forma que caí suavemente en la colchoneta, como un bebé al que se mete con delicadeza en la cuna. Esto es lo que debes conseguir con Scrum. Ese es el estado que deseo que todas las personas alcancen en la vida. El trabajo no tiene por qué ser enojoso. Puede fluir, puede ser una expresión de dicha, un acoplamiento hacia un propósito más alto. Podemos mejorar. Podemos ser excelentes. Solo tenemos que practicar. Dedicaré cada uno de los capítulos siguientes a un aspecto particular de Scrum. Estas inmersiones pretenden ofrecerte la lógica detrás de los conceptos y explicar por qué Scrum se estructura como lo hace. En el apéndice hallarás los aspectos básicos de Scrum, una magnífica descripción del sistema, pero solo te indicará qué hacer. Si continúas a mi lado, yo te diré por qué. Resumen. Dudar es mortal. Observa, oriéntate, decide y actúa. Determina dónde estás, evalúa tus opciones, toma una decisión y actúa. Busca respuestas a tu alrededor. Los sistemas adaptativos complejos siguen unas cuantas reglas, que adquieren de su entorno. Los grandes equipos son interfuncionales, autónomos, con autoridad y con un propósito trascendente. No supongas, planea, haz, revisa, actúa. Planea qué harás. Hazlo. Revisa si lograste lo que querías. Actúa en consecuencia y cambia tu manera de hacer las cosas. Repite esto en ciclos regulares y alcanzarás la mejora continua. Suari. Primero aprende las reglas y formalidades y, una vez que las domines, haz innovaciones. Por último, en un alto estado de maestría, desecha las formalidades y solo sé, con el aprendizaje que ya has interiorizado y tomando decisiones de modo casi inconsciente. Y hasta aquí nuestro video sobre Scrum, el arte de hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo. Esperamos que hayas disfrutado de este resumen sobre la metodología ágil Scrum y cómo este libro puede ayudarte a ser más productivo en tu trabajo. Si te gustó este video, por favor activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos, dale me gusta y compártelo con tus amigos y colegas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún contenido sobre productividad, gestión de proyectos y mucho más. Nos vemos pronto en el tercer capítulo.